En Corea, Jimin es increíblemente querido, tanto que se podría decir que es el miembro más popular de BTS entre los coreanos. Esto no es solo una impresión al aire. Muchas personas que viven allí lo confirman y comparten sus experiencias. Lo que hace especial a Jimin es que no solo tiene el amor incondicional de los fans, sino que también el público en general lo aprecia mucho. Su personalidad es uno de los motivos principales de este cariño. Tiene una imagen muy limpia, educada y encantadora, cualidades que suelen ser muy valoradas en Corea. A pesar de que el interés general por BTS no es tan fuerte como lo fue en su pico en 2019, Jimin sigue destacando como alguien que el público no puede ignorar. Por supuesto, los fans coreanos son otro nivel cuando se trata de Jimin. Su apoyo hacia él es masivo y apasionado, lo que se refleja en diferentes aspectos de su carrera y su impacto en la música. Por ejemplo, su música siempre tiene un desempeño sobresaliente en Corea. Su canción es una de las más escuchadas en Spotify Corea, lo que muestra que no solo los fans internacionales lo están apoyando, sino que también en su país natal tiene una base de oyentes sólida que realmente disfruta su arte. Además, cada año, octubre se convierte en el mes de Jimin. Literalmente, Corea se llena de eventos y celebraciones dedicados a él por su cumpleaños, y el nivel de dedicación que muestran los fans es impresionante. Una persona que asiste a todos los eventos de cumpleaños organizados para los miembros de BTS compartió un dato que muestra perfectamente esta diferencia. Contó que el año pasado, Namjoon tuvo alrededor de 12 eventos. Jungkook, que también es muy popular, tuvo aproximadamente 40 eventos, pero Jimin superó los 70. Más de 70 eventos solo para él en su cumpleaños. Es una locura pensar en cuántos cafés temáticos, decoraciones, proyecciones y actividades se organizan exclusivamente para celebrarlo. Y no solo son eventos simples, muchos están increíblemente bien planeados, con detalles que muestran cuánto lo aprecian y cuánto esfuerzo ponen sus fans para que todo salga perfecto. Todo esto demuestra que el cariño que Corea siente por Jimin no es algo pasajero o superficial. Es un nivel de amor y admiración que no muchos artistas logran alcanzar, y Jimin lo ha conseguido tanto por su talento como por su carisma. Durante su cumpleaños, parece que cada rincón del país tiene algo dedicado a él, y la energía positiva que genera es algo que muchas personas notan. Es hermoso ver cómo alguien puede recibir tanto amor y cómo ese amor viene de diferentes lugares, desde sus fans más dedicados hasta el público general que simplemente disfruta verlo y escuchar su música. Sin duda, Jimin tiene un lugar muy especial en los corazones de las personas en Corea. Parece que Jimin tuvo un gesto súper lindo y significativo con un soldado durante la época en que promocionaba Face. Según lo que se sabe, Jimin le regaló al soldado una crema de manos Nixie, la misma que también había dado como regalo especial a los fans en esa misma promoción. Este detalle ya de por sí muestra lo atento y considerado que es, no solo con sus fans, sino también con las personas que encuentra en el camino. Lo que hace esta historia aún más especial es que no solo Jimin tuvo este gesto, sino que tanto él como Jungkook también firmaron algo para ese mismo soldado. Según cuentan, los padres del soldado mencionaron que su hijo, antes de ser dado de baja del servicio militar, pensó en su hermana y decidió conseguir los autógrafos de ambos. Y es un gesto tan dulce pensar que, a pesar de la situación en la que se encontraba, este soldado tuvo la oportunidad de recibir no solo la amabilidad de Jimin, sino también un recuerdo que seguramente significa mucho para él y para su familia. Además, el hecho de que Jungkook y Jimin firmen juntos para este soldado hace que el momento sea aún más único. La conexión que tienen estos dos miembros de BTS, tanto entre ellos como con las personas que los rodean, siempre destaca por ser genuina y llena de calidez. Que ambos se hayan tomado el tiempo para hacer esto, probablemente con una sonrisa y su humildad característica, muestra lo mucho que valoran a quienes los apoyan o cruzan su camino, sin importar las circunstancias. Es fácil imaginar cómo el soldado y su familia deben atesorar esos autógrafos y la historia detrás de ellos. Jimin, con su gesto de regalar la crema y firmar, y Jungkook, sumándose a la firma, lograron crear un recuerdo inolvidable para alguien que seguramente pasó momentos duros en el servicio militar. Estas pequeñas historias son un recordatorio del impacto que tienen en las vidas de las personas,
no solo como artistas, sino como seres humanos. Who, de Jimin, sigue arrasando como una tormenta imparable en Spotify. Esta icónica colaboración con Lauv ha vuelto a entrar al top 10 del Global Spotify Chart, ahora en el puesto número 9, subiendo 4 lugares, gracias a la impresionante cifra de 4,29 millones de reproducciones en un solo día. Pero eso no es todo. En Spotify USA también se posiciona en el puesto número 9 con 1,09 millones de streams diarios. Una locura total. Por otro lado, el talento de Jungkook sigue siendo tema de conversación entre expertos en música y fans por igual. La reconocida revista The Music Man UK no escatimó en elogios, comparando su presencia escénica nada más y nada menos que con Michael Jackson, el rey del pop. Según ellos, si hay alguien en el mundo capaz de igualar el nivel de espectáculo que MJ ofrecía en sus presentaciones en vivo, ese es Jungkook. ¿Y qué decir de las palabras de la mismísima Diana Ross, una leyenda del R&B? Ella quedó tan impresionada con los movimientos de baile de Jungkook que comentó: MJ se mueve a la perfección. Es como si hubiera heredado esa energía mágica. Hablando de Jungkook, su exitosa canción Seven sigue demostrando su poderío. Una vez más, ha superado a All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Y eso que estamos fuera de temporada navideña. Actualmente, Seven ocupa el puesto número 95 entre las canciones más reproducidas de toda la historia de Spotify. Nada mal para una canción que aún es relativamente reciente, ¿no? Por si fuera poco, volvemos a Jimin, quien no deja de romper récords históricos con Who. Esta canción se ha convertido en la primera y única canción de un acto K-pop que logra mantenerse en el top 10 diario global de Spotify por 160 días consecutivos. Sí, leíste bien. Ningún otro grupo ni solista del género ha alcanzado semejante hazaña. Esta impresionante consistencia también se refleja en el Billboard Hot 100, donde Who está a punto de alcanzar su 25ª semana, probablemente en el puesto número 41, lo que representa un aumento del 12% en puntos con respecto a la semana pasada. Jimin sigue luchando contra gigantes como Bruno Mars, Kendrick Lamar y hasta el álbum completo de Bad Bunny, y aún así se mantiene firme como el solista más grande de todo el K-pop. En resumen, tanto Jimin como Jungkook están dejando huella de una manera increíble, demostrando que su talento, carisma y poderío musical no tienen comparación. Estamos viviendo una nueva era dorada del K-pop, y ellos son los que están al mando.